Buenos días para todos, para todas. Saludamos a todos aquellos que van a asistir a este video. Y entonces vamos a continuar ya analizando todos los temas que tienen que ver con el módulo de movimientos sociales, que es el que estamos ingresando a trabajar. Y en particular me voy a referir a un artículo que ustedes tienen como lectura obligatoria de un autor uruguayo, Carlos Moreira, que escribió en el 2010 un artículo que lleva por título Movimientos sociales y luchas populares en Uruguay. A efectos de hacer estos comentarios que lo que pretenden es orientar la lectura del texto por parte de ustedes, voy a tratar de organizar los argumentos y los análisis de Moreira en tres ejes principales. Primero, bueno, referirnos a qué temas y de qué pregunta parte para analizar ese periodo de la historia de los movimientos sociales en Uruguay. Un segundo momento, que tal vez sea un poco el central del texto, es dar cuenta de una propuesta de cronología de los movimientos sociales en Uruguay entre 1985 y 2010, y luego abordar brevemente algunas conclusiones que el autor llega al final de su trabajo. Entonces, empezando por el primer conjunto de temas, decir que, bueno, básicamente el artículo se concentra en 3 o 4 problemas. Uno, un análisis de los procesos de los movimientos sociales en América Latina en ese periodo, entre el fin del siglo XX, digamos, a partir de los años 90 y la primera década del siglo XXI, analiza algunos movimientos, algunas acciones de protesta de los movimientos sociales en América Latina, en el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil. Y bueno, lo que el autor intenta es ver cómo podría ubicarse los movimientos sociales en Uruguay en ese marco más amplio latinoamericano. Eh, eh, Luego va a tratar de identificar algunos movimientos sociales más relevantes en Uruguay y va a construir algún tipo de categorías para estudiarlos. Y luego va a hacer un cierto balance de ese estudio y sacar algunas conclusiones. Esos serían como los temas principales que aborda el artículo. Dentro de estos temas, parte de formularse una pregunta para estudiar los movimientos sociales en Uruguay, a raíz de unos sucesos ocurridos en Uruguay en el año 2007, que tiene que ver básicamente con la visita del presidente Bush al Uruguay y las respuestas diversas que hubo de parte de los movimientos sociales. Y él particularmente señala como dos respuestas distintas, una vinculada básicamente al espacio que coordina el PIT-CNT en Uruguay, que desarrolló movilizaciones y actividades digamos, que él rotula como de apoyo crítico al gobierno. Y por otro lado, él señala la aparición de una coordinadora antiimperialista que de alguna manera fue fuertemente crítica con el gobierno, del primer gobierno de izquierda en aquel momento. Recuerden que esto sucede en el 2007. A partir de este hecho, digamos, político y social ocurrido en Uruguay, el autor formula una pregunta de si este acontecimiento puede significar algún tipo de cambio
en la sociedad y en la política uruguaya, y en particular se pregunta por el papel de los partidos, de la central sindical, de las multinacionales y de la probable aparición de sujetos sociales autónomos, que él denomina como autónomos. Entonces, eh, ahí formula su hipótesis, que de alguna manera la expresa de esta forma, que la revitalización de los movimientos populares se relaciona con respuestas parciales del Estado a sus demandas, a las demandas más urgentes de esos sectores sociales, y por lo tanto esos sectores sociales buscan satisfacerlas de forma autónoma a los partidos y a los movimientos sociales, digamos, más institucionalizados, en particular al bloque, digamos, en el que se encuentra el Frente Amplio y la central sindical, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es un poco su hipótesis de trabajo, que de alguna manera él lo va a retomar al final en sus conclusiones, que él va a sostener que la llegada de gobiernos de tipo progresista al poder, de alguna manera va a generar una lógica de actores sociales que se posicionan frente a ese gobierno progresista y que normalmente va a generar lo que él llama sectores oficialistas y sectores más radicales, que la diferencia principal, digo, para decirlo de forma sencilla, sería, bueno, algunos miran la mitad del vaso lleno, o sea, las reivindicaciones obtenidas a partir de esa nueva situación política, y otros enfatizan aquello que falta obtener, de que no se ha obtenido, y en función de eso aparecen las posiciones que él denomina como más oficialistas, entre comillas, o más opositoras o más radicales. Esa es su mirada de la colocación de los movimientos sociales, sobre todo en la primera década del siglo XXI, perdón. Él también analiza el contexto previo a los primeros años del siglo XXI, que tiene que ver con la década de los 90 en América Latina y en particular en Uruguay, y él señala dos o tres factores principales que son característicos. En primer lugar, bueno, la reforma del sector público con privatizaciones y tercerizaciones, la reforma del sector externo, o sea, liberalización de los precios, desregulación de mercados, ajustes macro de la economía para lograr competitividad, el fin del modelo de sustitución, digo, lo que nosotros ya hemos trabajado, y un tercer momento que es la reforma del mercado de trabajo, en particular en el caso de Uruguay con el fin de los consejos de salarios en la década del 90. Las consecuencias de esto es un aumento de la desigualdad, de la pobreza, es lo que sostiene el autor, y también afirma que esto ha generado una pérdida de prestigio o una cierta decadencia del Parlamento y de los partidos políticos. Yendo al segundo momento, que es la propuesta de etapa que hace Moreira para el desarrollo de los movimientos sociales en Uruguay, él, partiendo de la redemocratización, o sea, de la postdictadura, él va a plantear una primera etapa de 1984 a 1992, que él engloba, digamos, básicamente un proceso de auge de los movimientos sociales que tiene que ver con el acopio de actividad desarrollada en la lucha contra la dictadura y por la recuperación democrática. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa serían 10 años entre 1992 y 2002, que él la llama como una etapa de letargo, o sea, como una etapa de
de una actividad, digamos, este, que no tiene el nivel de la etapa anterior, por eso habla de un cierto letargo de los movimientos sociales. Y luego, a partir del 2002 y hasta el 2010, donde el autor publica el artículo y hasta donde llega, es donde él encuentra que hay un nuevo impulso a la actividad de los movimientos sociales. Analicemos brevemente cada una de estas etapas, cuáles son las características principales. La primera etapa, él la señala como, bueno, surge un conjunto de movimientos sociales que eran opositores a la dictadura, que conforman un bloque heterogéneo de movimientos sociales, sindicalismo, bueno, el PCNT, por ejemplo, FUCBAN, el cooperativismo, los nuevos, digamos, organizaciones como SERPAJ, que tienen que ver con los derechos humanos. Luego todos los movimientos unificados en torno a verdad y justicia y ligados al referéndum que se llevó adelante contra la ley de la pretensión punitiva del Estado, la ley de caducidad. Ese momento, digamos, hay como un cierto viraje porque de la expresión muy activa de los movimientos sociales en los inicios de esta etapa, lo que va a suceder es que los partidos vuelven ya reorganizados luego de las elecciones, vuelven al escenario político y se reconstruye un modelo, como ustedes saben, con peso central de los partidos. O sea que en ese sentido, los movimientos sociales ceden cierto terreno que de alguna manera habían pisado o por el cual habían transitado en el periodo de transición a la democracia. Estos serían los rasgos principales de la primera etapa que propone Carlos Moreira. La segunda etapa, entre 1992 y 2002, que él habla de esa etapa de relativo enlentecimiento de los movimientos sociales, eh, básicamente lo que señala es, desde su punto de vista, es la construcción de lo que él llama el bloque progresista, que de alguna manera es una estrategia opositora que tiene como actor principal al Frente Amplio y que de alguna manera los movimientos sociales, o en particular el movimiento sindical, tendría una cierta etapa de desarrollo subordinado a esa estrategia opositora del Frente Amplio, si bien él señala que existen movilizaciones sociales muy fuertes, no ya contra la ley de caducidad, sino por el cumplimiento del artículo 4 de la ley de caducidad, que podía permitir ciertos avances en el tema de los derechos humanos y el análisis de los crímenes de lesa humanidad de la historia reciente. Él señala que digamos, esas acciones que demandaban esas decisiones políticas son infructuosas, o sea, no llegan a cumplir con el objetivo. O sea, de alguna manera en esta segunda etapa de relativo enlentecimiento de los movimientos sociales, sería la etapa en la cual se consolida el tránsito del bloque democrático, o sea, más del bloque antidictatorial de la etapa anterior, a lo que él denomina como el bloque progresista, o sea, esa cierta articulación del partido opositor principal, que era el Frente Amplio, y los movimientos sociales. Y luego llegaría la tercera etapa, que él señala como una etapa de revitalización de los movimientos sociales. ¿Cuáles serían los rasgos de esa tercera etapa? Bueno, todo el análisis de la crisis económica, social, política del 2002, que
según su punto de vista, impulsa un nuevo auge de los movimientos sociales. Él analiza que el triunfo del Frente Amplio en el 2004 y el ejercicio del gobierno a partir del 2005, lo que genera es una tensión muy fuerte a esa revitalización de los movimientos sociales. ¿Y cuál es esa, digamos, digamos, cómo explica Carlos Moreira esa tensión en la revitalización? Bueno, ahí tenemos que volver, digamos, a su hipótesis inicial, y es que de alguna manera el acceso del Frente Amplio al gobierno y el hecho de que ese acceso está precedido por la conformación de ese bloque progresista entre partidos políticos y movimientos sociales, de alguna manera genera esa tensión interna porque, bueno, porque comienza a procesarse posiciones más que valoran de manera más positiva la acción del gobierno, que es cercano, digamos, y hay otros sectores que tienen una valoración más crítica o más negativa de las decisiones de ese gobierno. Entonces aparecería esa tensión entre oficialistas y opositores, o que yo les decía en tono coloquial, entre aquellos que ven la mitad del vaso lleno y otros que ven la mitad del vaso vacío, o sea, lo que falta por llenar. Entonces, bueno, él de alguna manera opone que esta lógica entre oficialistas y opositores opondría en términos más de tesis, digamos, una vía más socialdemocrática o de tercera vía versus una mirada más centrada en la izquierda tradicional, o si ustedes quieren, en una nueva izquierda más radical, ¿no? Y luego podríamos llegar ya a algunas conclusiones que el autor realiza al final de su trabajo, ¿no? ¿Cuáles serían esas conclusiones a las que el autor llega? En primer lugar, él señala que el caso uruguayo, digamos, no le resulta fácil, una vez que analiza el caso uruguayo, incorporarlo al análisis de otros casos latinoamericanos en los cuales a partir de la década del 2000 se produce un auge muy importante de lo que él llama las movilizaciones contrahegemónicas en el continente latinoamericano. Por otro lado, señala cuáles serían las características más destacables de los movimientos sociales en Uruguay, ¿no? Él reafirma que el Estado y los partidos siguen ocupando un papel fundamental o principal, o ocupando un lugar central, o desempeñando un papel central en el país, y que de alguna manera eso supone naturalmente dificultades para el desempeño más autónomo, independiente de los movimientos sociales según su punto de vista. También señala que ciertas opciones de acciones colectivas desarrolladas por los movimientos sociales, en particular todos los distintos procesos de utilización de los mecanismos de democracia directa que están disponibles en la Constitución uruguaya, desde que el movimiento sindical y los movimientos sociales
usaron en la década del 90, eso de alguna manera, desde la perspectiva del autor, ¿qué es lo que pasa? Acentúa su dependencia del sistema institucional y en particular de su dependencia con los partidos políticos. Lo cual, digamos, conspira contra esa mirada más de desarrollos sociales autónomos o independientes de los sistemas institucionales, de los partidos políticos, que el autor mira con particular atención, o sea, le interesa detectar esos rasgos o características de movimientos que no aparecen en el caso uruguayo. Esa sería como que la segunda conclusión que hace el autor, y luego él reafirma el análisis que, bueno, que la llegada del Frente Amplio al gobierno genera esa fuerte división entre oficialistas y opositores, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes ven, esto me parece que sería los ejes principales que ustedes deberían buscar en la lectura del texto de Carlos Moreira. Y naturalmente, el autor llega hasta el 2010. Un buen ejercicio que de pronto podemos hacer, que puede ser interesante para las fichas o eventualmente para la clase sincrónica, bueno, es ver nosotros continuar el análisis del autor y ver qué pasó en los años subsiguientes, ¿no? Él llega hasta el año 2010 y en particular el análisis de los movimientos sociales y su relación con la política y los partidos durante el primer gobierno de izquierda. Bueno, no sé, Germán, si de pronto tú seguramente tengas algunos comentarios. Si no, por mi parte, yo daría por finalizada la presentación del artículo. Bien, Luis, muchas gracias. Me parece que estuvo clarísimo y solamente dos comentarios. Uno bien concreto que se monta sobre lo que vos comentabas recién, ¿no? Pensar cómo envejece el texto y la dificultad que siempre hay cuando uno escribe, cuando los acontecimientos están teniendo lugar, ¿no? Bueno, como hace Moreira, imaginar escenarios futuros. Él escribe en 2010, ¿no? Y la Sí, verdad, lo que había sucedido con la visita de Bush, la ruptura política con el caso de Asamblea Popular, eran temas muy frescos y muy potentes. Y entonces, claramente, eso inspira su trabajo. Bueno, es interesante ver ahora dos gobiernos de izquierda después, ¿no? O sea, tuvimos el primero que él ya conoció, pero después tuvimos el segundo y el tercero. Bueno, ¿para dónde fue la situación y cómo interpretamos esos hechos tan fuertes en ese momento en una mirada más de mediano plazo, ¿no? Entonces, la invitación que hace Luis, yo la reitero porque me parece que es algo bien interesante. Y segundo, si ya empezamos a hacer ejercicio de atar con las perspectivas analíticas que vimos en el video anterior, bueno, claramente acá estamos en un caso de un trabajo que le presta mucha atención a la estructura de oportunidad política, que vimos que era un concepto de la corriente del proceso político. Básicamente lo que está en el centro del trabajo de Moreira es cómo afecta la alternancia política, ¿no? Y el acceso de un antiguo aliado desde la oposición, como era el Frente Amplio con los movimientos sociales, al poder, ¿no? Cómo afecta a los movimientos sociales el hecho de que este aliado llegue al poder. Entonces ahí vemos que pareciera que esa fuera la vertiente que más se ajusta a las inquietudes de Moreira para este texto. Entonces, solamente señalar eso y dejarlos y dejarlas invitados al próximo video. Bueno, un saludo para todos también.